Han pasado distintas circunstancias, ha habido fallos de 10 domingos, los dos fallos de 10 domingos, los últimos, y no se resuelve la interna dentro de Avanzar y Cambiemos, y particularmente dentro de la Unión Cívica Radical. ¿Por qué no nos cuenta desde la lista 83, que bueno, ustedes han presentado ustedes han sido los que han hecho representación para participar de la elección interna, cómo es desde la posición de ustedes? Ciertamente nosotros habíamos sido excluidos de esa lista consenso, o llamada consenso, o supuestamente de consenso, que las autoridades del Comité de la Provincia y otras autoridades más de la Unión Cívica Radical habrían arribado junto con los otros partidos del Frente Avanzar Cambiemos. Y ciertamente también nosotros habíamos sido excluidos totalmente, lo que motivó de nuestra parte tratar que se hiciera la elección interna, que además es una garantía constitucional, para, digamos, poder que se pudieran dirimir, ¿no es cierto?, los lugares o las candidaturas que le correspondían al radicalismo, pero que a raíz de esa lista de consenso con los otros partidos políticos también se pudieran encontrar involucrados los demás partidos políticos, porque estaban en esa misma lista. Pero al no haberse hecho o realizado la elección interna dentro de la Unión Cívica Radical, que no fue convocada, para elegir sí los lugares o los espacios que le correspondían propiamente al radicalismo. Todo eso motivó para que nosotros compareciéramos ante el juzgado electoral de la provincia e hiciéramos valer nuestros derechos de elegir y de ser elegidos, que se había soslayado, ¿no es cierto?, caprichosamente en la Unión Cívica Radical. Y eso ya comenzó a seguir su curso. Desde un primer momento advertimos que en la Junta Electoral Partidaria del Frente Avanzar Cambiemos se colocaban obstáculos, a veces muy artificiosos. Bueno, pero como naturalmente cobraba jurisdicción el Tribunal Electoral de la provincia, allí planteamos de que nuestros derechos estaban vulnerados, se encontraban violentados. Bueno, esto siguió hasta que hubo una audiencia de conciliación que llamó el juez subrogante, el doctor Jiménez, y lamentablemente no nos pudimos poner de acuerdo entre nosotros, entre los radicales. Yo en esto quiero desglosar y decirle honradamente que no tienen ninguna responsabilidad los demás partidos políticos que integran el Frente Avanzar Cambiemos, sino este es un problema localizado en la Unión Cívica Radical. Y en esa audiencia de conciliación, previamente el día anterior habían habido algunas conversaciones que sostuvimos, ¿no es cierto?, con la contraparte, pero no se arribó a acuerdo finalmente, porque creo que ya había transcurrido mucho tiempo por una parte, y por la otra, se encontraban cada uno de los sectores, digamos, sin mucho margen para remover, ¿no es cierto?, a algunos candidatos y colocar los nuestros en este caso. ¿Pero hubo ofrecimientos concretos de cargos? Sí, hubo un ofrecimiento del cuarto diputado en el departamento Pueyrredón, cuarto diputado provincial. Nosotros solicitábamos el primer concejal de Juana Coslay, nos dijeron que era imposible, que ni se podía, ni el intendente ni el primer concejal podían ser removidos. Solicitábamos también que encabezara nuestro candidato Rodrigo Martín la lista de concejales de San Francisco. Nos dijeron que ahí podía ir, pero en su propia lista, y entonces sí, allí se podía hacer elección interna con la lista de ellos. A ver, o sea, entonces, como para uno sí y para otro no se puede hacer interna. Así es. Porque, a ver, el argumento más fuerte que he escuchado, por lo menos lo que se ha venido escuchando, es que
las PAS, primarias abiertas simultáneas, no obligatorias, Efectivamente. dicen que no son obligatorias para los partidos políticos. A ver, no son obligatorias para los partidos políticos en la medida que haya una sola lista que se presente, pero en el momento que aparece otra lista también que dirima dentro del mismo partido político, y se terminan haciéndose obligatorias. Pero lo que yo no entiendo, si el argumento es ese de la lista de consenso, como en San Francisco sí por eso justamente creo que lo que yo le vengo diciendo, Gustavo, de que me parece de que la de la otra lista, o mejor dicho, de la contraparte, es, digamos, una visión un tanto caprichosa en el asunto. Bueno, y todo esto que le digo terminó frustrando la posibilidad que estuvimos juntos en la lista, que nosotros lo deseábamos sinceramente. Y no quedaba otra alternativa que realizar la elección del 30 de julio, porque la elección es obligatoria en la medida en que no hay una sola lista. Al no haber una sola lista, entonces se habilita la elección interna, dado que hay dos listas, porque hay que elegir, son unos o son nosotros, no hay una tercera alternativa. Está bien, por supuesto, que no es obligatoria para los electores. Ellos pueden ir a votar si lo desean, si no lo desean no van a votar. Eso es otra cosa. Y bueno, y hoy día nos encontramos en esta situación donde nuestra contraparte electoral está en el juego ese que yo le decía, que a veces convalida al Tribunal Electoral y a la elección, y otras veces la desfigura. Entonces, se plantea esta situación que por un lado se plantean que vayan a elecciones internas, como en el caso de San Francisco, y para el resto de los cargos no. Y claro, que hubiera elecciones en San Francisco, se presentaran dos listas con los candidatos a diputados nacionales y a senadores nacionales respectivamente, ¿no es cierto?, los que se determinaran después de las PASO del mes de agosto, bueno, y se presentaran a ambas listas, pero no así. Yo no termino de entender cuál es la motivación que existe en la contraparte electoral que no se hagan las elecciones en el departamento Pueyrredón. O sea, aducen y dicen un montón de cosas que a veces yo digo que se formulan por la falta de fundamento, ¿no es cierto? Entonces pretexta. Cuando no hay fundamento se trata de pretextar. Pero lo cierto es que en la audiencia de conciliación se firmó un acta por la cual todos los miembros que habían concurrido y que habían sido citados por el doctor Eduardo Jiménez, el juez subrogante, se comprometían, ¿no es cierto?, a realizar la elección interna. Y bueno, y ahora nos encontramos con esta situación. Ellos precisamente en el intento de deslegitimar la elección interna del 30 de julio, no han oficializado el voto. Se da muestra el voto por las candidaturas. Y yo creo que esta es la situación que produce ahora esta catarata, este cúmulo de presentaciones que ellos están efectuando, porque ellos quieren que esto termine siendo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, así, en un breve raconto, les digo que lo que ha ocurrido, desde nuestra visión, desde nuestra óptica, pero que es bastante objetiva, les quiero decir, es sumamente objetiva. Usted recién decía que dejaba fuera de la pelea o de la discusión a los otros sectores que integran la Alianza Avanzar Cambiemos por San Luis, pero he escuchado declaraciones del actual diputado nacional Claudio Poggi, que él desconoce también las PAS, siempre ha dicho que las únicas elecciones valederas son las PASO. Sí, es cierto. Entonces me parece que hay una posición que está, digamos, que tiene el mismo sustento, ¿no? Por lo menos lo que ha mantenido a nivel... Está bien, pero el tema cómo dirimíamos, ¿no es cierto?, las candidaturas. Candidaturas que ellos decían representaron una lista de consenso que en los hechos no existió, por lo menos desde la Unión Cívica Radical, probablemente, ¿no es cierto?, el principal partido, digamos así,
de la alianza, de esta alianza, ¿no es cierto?, en la provincia, por lo menos que tiene una representación territorial realmente importante. Entonces, si no se dirimían dentro de la Unión Cívica Radical, es decir, se producía alguna eclosión en este sentido, porque se quedaba violentado o vulnerado el derecho de elegir y de ser elegido. Que además le digo una cosa, Gustavo, toda la legislación argentina, como la Constitución Nacional y la Constitución Provincial, tienden, ¿no es cierto?, no tienden, han establecido palmariamente esto como una garantía constitucional, de elegir y de ser elegido. Yo creo que la equivocación viene en un primer momento, cuando en la Unión Cívica Radical no se termina de cumplimentar lo que dice la Convención de la Provincia. Una lista única, y si no es posible, dice, elecciones internas. No lo hicieron. Entonces, esto es lo que ha terminado de resultar el escenario jurídico-político que tenemos presente. ¿Qué puede pasar en las próximas horas? Sé que el sector de la lista de consenso ha hecho una presentación contra la decisión del juez Jiménez. Sí, ellos han hecho varias presentaciones. Yo creo que todas estas presentaciones determinan en que quieren llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ellos lo dicen por otra parte, ¿no? Y deslegitimar totalmente el proceso electoral. ¿Qué puede ocurrir? Eso es una pregunta realmente que creo que a todos nos inquieta verdaderamente. Digo, esto puede terminar si no han presentado, por ejemplo, no han presentado los votos, como se dice, que no han presentado los votos para las candidaturas provinciales. Sí. ¿Puede determinar que puedan no participar, por ejemplo? Eso es lo que a mí realmente lo lamentaría muchísimo. Porque así como nosotros reclamábamos, ¿no es cierto?, que democráticamente nos permitieran votar, o sea, elegir y ser elegidos, yo también desearía que ellos concurran a la elección. Y bueno, y si no concurren a la elección porque deslegitiman todo el proceso electoral, y bueno, ya no es un asunto que nos excede a nosotros. Por nosotros, tanto como ellos, como nosotros, somos partes en el proceso el que determina y el que decide es el tribunal, no nosotros. Muy amable, gracias. Al contrario.